Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el domingo, bueno, el miércoles, mejor dicho, el miércoles, ni recuerdo la fecha, el 9 de junio. 9 de junio, aquí estamos con el mensaje. Realmente es un repaso de la última parte del capítulo 8 de Éxodo, pero vamos a orar primero y de ahí vamos a estudiar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Pedimos ahora que tú nos guíes en el estudio. También oramos por la familia de los Beards, la señora y sus dos hijas. Pedimos por ella, por los que han salido de promoción, los jóvenes como Jonathan, Benjamín, Katie, Brian. Hay otros más que han salido y que están buscando el rumbo que tú tienes por cada uno de ellos. Guíanles en todo. Padre, gracias por tu presencia, tu amor. Ahora enséñanos de tu palabra esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Aquí estamos en Éxodo 8. Éxodo 8 estamos mirando la última parte. Esa es la parte 6 realmente del mensaje de este capítulo. Hemos mirado las plagas, la segunda plaga, las ranas, la tercera plaga, los piojos, la cuarta plaga, las moscas. Eso es lo que ahí terminamos. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Y realmente estamos en la última parte del capítulo, versículo 21, 22, 23. Y ahí Moisés avisó al faraón de la plaga de las moscas que va a entrar, va a impactar a todos, pero con una excepción, como los demás plagas, pero esta vez un cambio. No va a afectar a los hebreos en la tierra de Gosén. No va a estar afectado, así avisó. Pero ¿por qué hizo? Porque estaba haciendo la diferencia para mostrar al mundo su poder, a ver de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Eso es lo que está indicando. La plaga de las moscas ya llegó en versículo 24. Aquí del texto, Éxodo 8, 24, y Jehová lo hizo así. Vino todo clase de moscas, molestándoles sobre la casa del faraón y sobre la casa de los siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Así fue, hermanos, la plaga impactó a todos, fue por todos lados, todo ha sido afectado menos los de Israel. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios mostró su poder, como indicó aquí el Señor hizo tal como Él había dicho. Él mandó como Él dijo en versículo 20, cumplió en 24, hizo y no entró en la tierra de Gosén. Y hermanos, eso nos hace recordar que Dios es fiel, y eso es lo que tenemos que recordar, la fidelidad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que Dios dice, Dios va a cumplir. Él es capaz, Él es todopoderoso, Él es Jehová. Y como eso es lo que quería mostrarles, como en Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová, todas sus obras es hecha con fidelidad. Todas sus obras, todas sus palabras, todas sus promesas son hechas porque Él es fiel. Y su palabra es la verdad. Como hablamos y miramos en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, y eso es lo que tenemos que entender, que la palabra de Dios es la verdad, y eso es lo que tenemos que entender. Y eso tenemos que recordar. Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Y eso es lo que tenemos que entender. Toda la palabra de Dios se muestra que es la verdad, que Él es la verdad, y su palabra es verdadera.
y está seguro. Y eso es lo que tenemos que recordar aquí. Él estaba enseñando al faraón y los egipcios que él es fiel. Su palabra es la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar también, hermanos. Él mandó la plaga y descendió sobre ellos. Y vino como indicó los versículos según su palabra. Fue y vino a toda clase de moscas. Como la primera parte del versículo 24, vino toda clase de moscas. Eso puede indicar cualquier tipo de moscas, no sabemos detalladamente, aún podemos decir mosquito, diferente de todo, de mosquito a la mosca de caballo, son los grandes. Entonces, toda clase vinieron. No era solamente uno nomás, pero de todo. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y ahí estamos, hermanos. Y vino contra la casa del faraón, contra la casa de los siervos del faraón, contra todo Egipto, menos los de Israel, los del pueblo de Israel. Y eso fue protegido por Dios. Es interesante, la mosca pasó por ese lado, pero no por allá. Y eso es Dios mostrando su poder, mostrándoles para que supieran que Él era Jehová. Él fue Jehová. Y eso es lo que Él quería indicar. Y hermanos, eso también tenemos que recordar. Ahí también Josué dijo, no vamos a servir a los otros dioses. Aquí Dios está atacando los dioses de Egipto. Otra vez, la mosca fue un dios de Egipto. Y también por la plaga de las moscas estaba contaminando a todo. Por eso no podían seguir adorando sus dioses porque eran impuros, afectados los que como los anterior. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que Josué dijo, no vamos a servir los dioses del otro lado del río, los dioses anterior, los dioses del mundo, los dioses de Egipto, más bien voy a servir a Jehová solo. Así Dios quería de su pueblo, pero de todo el mundo. Y entonces, por eso dijo en Josué 24, versículo 23 y 24, quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinando su corazón a Jehová de Israel. Ahí debemos responder igual, quitando los dioses que han metido en nuestras casas, botándoles y diciendo, no, vamos a servir al Señor nada más. Vamos a destruir los dioses de este mundo que están entrando, los vicios, lo que sea. ¿Qué es un Dios? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es un Dios? Es cualquier cosa que adoramos en lugar de Dios. Cualquier cosa que ponemos mayor importancia que Dios. Estamos adorando algo, miramos algo con más importancia que Dios, eso es un Dios. Entonces tenemos que sacar, Jehová es más, hay que declarar, hay que servir al Señor, hay que quitar los dioses de este mundo. Ahí paramos realmente, eso fue el repaso, hermanos. Versículo 25 hasta 27 habla que aquí dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofrece sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así. Y eso fue muy interesante, hermanos. Por fin el faraón dice, ya pueden irse a hacer sacrificios a su Dios, pero adentro del reino, adentro de Egipto, no salir al desierto como Moisés pidió. Y Moisés respondió bien claro, no vamos a hacerlo. Y ahí en el versículo 26, Moisés dice, no va a ser así. Es un hombre de fe que dice, no va a ser un compromiso, un acuerdo. No, ¿va a obedecer a Dios o no obedecer? Hermanos, no estamos obedeciendo a Dios, que estamos ajustando lo que Él pidió, como Eva en el jardín de Edén.
no, no se puede tocar. No, Dios dijo no hay que comerlo. Y aquí dijo a salir, no solamente pueden adorar a su Dios, no, a salir, porque Moisés sabía para adorar a su Dios ahí en el país de Egipto, y tal vez el faraón estaba pensando igual, iba a causar un caos con los egipcios. Ellos sabían que no se podía adorar otro Dios, y a verlo iban a enojarse tal vez, y tal vez el faraón quería causar división, como está pasando hoy día. El mundo quiere causar división. Satanás quiere causar división entre los seguidores de Jesucristo. De ahí, dentro de un país, una nación, para dividirles, de ahí él puede vencer y controlarles mejor. Ahí tal vez el faraón estaba pensando, no sabemos, pero Moisés dijo, no estoy de acuerdo con eso, va a causar grandes problemas. Y él no quiso hacerlo, no quiso obedecer, aceptar el arreglo del faraón. Él quiso obedecer a Dios en todo. Moisés se rehusó en los términos a hacer sacrificios en Egipto. Será como matar un cerdo en una mezquita de los musulmanes, o un tabernáculo de los israelitas, o matar una vaca en un templo en India. Eso es igual, iba a causar una revolución, una rabia entre la gente de la zona, y eso Moisés sabía, no queremos causar eso, pero queremos obedecer a nuestro Dios en todo, y eso es lo que estaba haciendo aquí. Entonces, en el versículo 28 hasta el versículo 32, el arrepentimiento falso del faraón. Por fin él dijo en el versículo 28, y dijo al faraón, y yo os dejaré ir para que ofrezcas sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, como tal que no vayas más lejos. Oren por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de ti, de tu presencia, rogaré a Jehová que de diversas clases de las moscas que vayan del faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana. Y ahí él dijo bien, y en versículo 30, entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Dios. Y versículo 31, Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés. Y también, y de ahí estamos, hermanos. Qué lindo, por fin arrepintió, pero falsamente. Sabemos que viene versículo 32. Él dijo que está bien, y pueden salir, pero hay que pedir, hay que orar por mí. Realmente eso está indicando que el faraón entendió quién estaba controlando todo, Dios. Él pidió oración por sí mismo y para librarle de esta plaga, y pidió de Dios, oren por mí. Y ahí oró Moisés, hizo conforme la palabra de Dios, y oró por el faraón y por la plaga. Y Dios, eso es otro punto, que Moisés mostró su fidelidad a cumplir su palabra, y también Dios mostró que su misericordia, diciendo, voy a quitarles, aunque yo sabe que me va a rechazar pronto, pero voy a hacerlo, voy a responder a la oración de Moisés. Y eso es lo que estamos entendiendo, pero en versículo 32, más el faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Es interesante. Hizo un compromiso y no obedeció su propia palabra. Eso ya bien claro. La palabra de Dios es fiel. La palabra del mundo no se puede confiar en eso. Y ahí el faraón no confió.
no se podía confiar en su palabra. Y hermanos, y cuando vienen tiempos duros en la vida, muchos quieren oración, quieren pedir que oren por ellos, pero cuando termina la plaga, cuando termina la situación, ya se olvidan de la oración, olvidan de Jehová. Es como pasó aquí en el mes de septiembre de 2001, cuando llegó el ataque, el 9/11, como decimos aquí, y cuando vino el ataque, y eso, todos vinieron a la iglesia. Yo creo que nunca había visto la iglesia tan llena, con todos vinieron. Pero no llegan ya. No llega la iglesia. ¿Por qué? Ha pasado la plaga. Cuando llega la plaga, regresan a Dios, buscan a Dios por ayuda, porque ellos saben que es Él que puede librarles. Y entonces el faraón pidió oración, pero se endureció su corazón. Otra vez, aún más todavía, endureció su corazón. Así es, hermano, con el pecado, ahí creciendo nuestros corazones, si permitimos. Tenemos que quitarles ya pronto. No hay que permitir que siga creciendo. Hay que arrepentirse de verdad. El faraón no, y se endureció más su corazón, y causó más problemas, más dolor a su pueblo, causó más dificultad para todos. Y así es, hermanos, es algo a pensar. Tenemos que, eso puede pasar a cualquiera de nosotros, rápido regresamos. No, tenemos que tratar con el pecado y rechazarlo completamente y obedecer a Dios. Una persona no comienza con un corazón duro como el faraón, y eso va a ir creciendo poco a poco, un pecado tras otro. Es como el hombre que comienza a apostar dinero. Primero compra los tiquetes, de ahí poniendo apostarse por el partido de fútbol. De ahí va a los casinos gastando su dinero, todo su dinero. Mi hermano me contó otro día, él trabaja comprando, vendiendo, esto, donde vienen los camiones para el casino ahí cerca de Allentown. Y él dijo que un domingo gastaron la gente $14 millones con fichas nomás, con las máquinas que toman fichas nomás. Por ficha gastaron tanto dinero. Así es el pecado, hermanos, y endura al corazón hasta que ni se entiende que ha gastado todo. Y hermanos, tenemos que cuidar nuestros corazones. Tenemos que cuidar a protegernos, que no endurece nuestro corazón como pasó el faraón. Porque va a causar grandes dolores, grandes problemas. Hay que tratarlos, hay que atender a las necesidades, hermanos, y hay que orar que Dios arregla la situación. Un borracho no llega a ser borracho por tomar una cerveza. Es después de varios, ya llega a este punto a perder todo. Un asesino no llega a matar a una persona de día y noche. No, llegue poco a poco enojándose, molestándose, y de ahí llegue la rabia para llegar a este punto de matar a alguien. El faraón se endureció su corazón contra el mundo, contra Dios, y tenemos que cuidarnos, que el pecado quiere serlo igual a nosotros, poco a poco endureciéndonos hasta que ya no tenemos conciencia a la verdad. Hermanos, eso tenemos que entender. Y cuando hablamos de eso, ¿qué es lo que necesita más que todo este país o el mundo realmente? Alguien compartió 4 cosas, algo que lo que los Estados Unidos necesita se encuentra en la sombra de la cruz, al pie del monte Calvario. Y ahí está, hermanos, como habló en Lucas 23, versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado Calavera,
le crucificaron allí. Y en Gálatas 6:14 también habla de, pero lejos de mi gloria, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. No quiero que glorifique en mí solamente en la cruz, en la sombra de la cruz. Eso es lo que necesita el mundo. Entonces, uno es, en la sombra de la cruz se halla suplicación, rogar, oración, buscar salvación, pedir liberación. Eso se necesita. Eso es lo que necesita este país y todo el mundo realmente, suplicación. O someterse, entregarse al Señor como Jesús se entregó por nosotros. Debemos morirnos a nuestros propios deseos, nuestra propia carne. Debemos morirnos. Debemos estar muertos a nuestra carne. Y también el tercero es salvar a los perdidos. Cristo murió para salvar al mundo. Debemos preocuparnos en ganar almas. Eso va a curar, va a transformar un país. Dios quiere dar vida a los que no tienen vida. Y eso es lo que tenemos que entender. El Señor quiere transformar al criminal a una persona que bendice a otros en lugar de dañar, bendecirles. Estar firmes en todo, seguir delante en el Señor, no mira atrás, pero mira a la cruz. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, en la cruz, donde primero vi la luz. El mundo va a ver la luz. La necesidad de todo el mundo, la necesidad mayor de los Estados Unidos se halla en la sombra de la cruz, en el pie del monte Calvario. Debemos estar orando que no llegamos a esta gravedad como aquí en Egipto, pero que Dios trabaje, que el mundo vea la sombra de la cruz. Padre Santo, gracias por estar, gracias por tu amor, tu presencia, guíanos en todo, y llévanos bien adelante, ayúdanos a vivir según tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, a Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Vamos a estar aquí en la iglesia, ¿ya? Hasta luego.